En esta parte de la unidad 2 vamos a centrarnos en las propiedades mecánicas de las fibras lignocelulósicas. Las propiedades de las fibras o haces fibrosos pueden ser significativamente diferentes de las propiedades de la madera o del tallo de la planta, en el caso de las plantas anuales. El método de producción de estas fibras o partículas de madera o fibras naturales eh, y las condiciones de procesamiento del material compuesto afectan las características químicas de la superficie y la densidad y el contenido de humedad en el producto final. Las fibras producidas por medios termomecánicos o mecánicos presentan superficies ricas en lignina porque el material va a tener casi el mismo contenido de lignina, ¿no es cierto?, que en la misma planta. Mientras que las fibras producidas por tratamientos químicos, por ejemplo, deslignificación, en estos casos se remueve parcialmente a la lignina y nos queda una superficie rica en carbohidratos, compuesta principalmente por celulosa y hemicelulosa. O sea, esa remoción parcial de la lignina va a dejar expuesta la superficie de estos carbohidratos. La adhesión de las fibras con el polímero pueden ser afectados por estos cambios en la química de la superficie de las fibras. Aquí podemos ver dos microfotografías de microscopía electrónica de barrido. En una vemos a las partículas de harina de madera. Ambas fotos están tomadas a la misma escala, 250 micras, y vemos, ¿no es cierto?, fibras mucho más cortas y diámetros o anchos de fibras o paquetes de fibra mayores. En cambio, en las fibras de maderas obtenidas por procesos químicos podemos ver que las fibras se encuentran en toda su longitud y se ven que están individualizadas. Esto obviamente va a influir, digamos, en lo que tiene que ver con la relación de aspecto, longitud, diámetro y por lo tanto en cómo va a contribuir, digamos, al material compuesto. Respecto de la densidad, es importante indicar a qué material nos estamos refiriendo específicamente. En el caso de la pared de la fibra, la densidad es de aproximadamente 1,44, 1,50 gramos por centímetros cúbicos, mientras que en la madera maciza, la madera propiamente, que tiene, como vimos, una estructura porosa, va a tener una densidad menor por esa estructura porosa que hace que tenga densidades entre 0,32 y 0,72 gramos por centímetro cúbico. La densidad aparente del refuerzo de la carga van a ser significativamente menores que el de la madera. ¿Por qué? Porque el material, digamos, ha abandonado esa estructura compacta eh, y se presenta, ¿no es cierto?, como un material mucho más voluminoso. La densidad aparente, por ejemplo, de la harina de madera depende principalmente del contenido de humedad, el tamaño de las partículas y la especie de las cuales provienen. Su densidad de la harina de madera se encuentra entre 0,19 y 0,22 gramos por centímetros cúbicos, significativamente más bajo, ¿no es cierto?, de lo que es la densidad de la madera. La densidad aparente de las fibras es considerablemente menor y variable. La baja densidad aparente y la aglomeración de las fibras son dos parámetros que dificultan su medición y su alimentación en los equipos de procesamiento de polímeros convencionales como extrusoras e inyectoras. Existen métodos para superar estas limitaciones, pero encarecen el procesamiento.
Las altas presiones empleadas en el procesamiento de plástico pueden a su vez colapsar las paredes de la fibra, sobre todo en aquellas fibras de tipo químico, donde la lignina fue removida por procesos de deslignificación y, digamos, las paredes son mucho menos rígidas, entonces las condiciones de procesamiento podrían provocar el colapsamiento del lumen. O también estos lúmenes pueden ser llenados con aditivos o por el polímero, polímeros que tienen bajos pesos moleculares podrían también ingresar hacia adentro de estos lúmenes. El grado de colapso o llenado va a depender del tamaño de las partículas, también del método de procesamiento y de la viscosidad del polímero. En los procesos que se trabajan a alta presión, como el moldeo por inyección, la densidad del material lignocelulósico en los materiales compuestos se aproxima a la densidad de la pared celular de la madera, 1,44, 1,50, como dijimos, debido a que se produce este colapsamiento del lumen. Por este motivo, su adición a ciertos polímeros aumenta a la densidad del material compuesto, a pesar de tener una densidad más alta que el de la madera, cuando se mezcla con el polímero. Sin embargo, su densidad después del colapso del lumen de la fibra suele ser también significativamente más bajas que la de los refuerzos y cargas inorgánicas, cuyas densidades están en el rango de 2,5 a 2,8 gramos por centímetros cúbicos. Esto es una ventaja para las fibras lignocelulósicas, ya que permite una disminución o una reducción considerable en el peso del producto. Y esto, como les había comentado anteriormente, es muy importante cuando se producen componentes automotrices como los paneles de interiores. Respecto al contenido de humedad, como vemos en esta representación, ¿no es cierto?, que es un modelo de cómo está armada la estructura de la pared fibrosa con los diferentes polímeros como son la lignina, la hemicelulosa y la celulosa. En este modelo podemos ver que tanto la celulosa como las hemicelulosas tienen una elevada proporción de grupos hidroxilos a lo largo de su cadena principal. También la lignina tiene algunos grupos hidroxilos en su estructura. Eh, entonces podemos decir de manera general que los principales componentes químicos de la pared celular poseen una elevada cantidad de grupos hidroxilos y estos grupos hidroxilos tienen una fuerte afinidad a tomar agua o absorber agua del ambiente. Esta humedad absorbida del ambiente puede ubicarse en la interfase de la misma pared fibrosa y reducir así los enlaces de puente de hidrógeno entre los polímeros de la pared celular, altera sus propiedades y también de esta manera altera sus propiedades mecánicas. ¿Por qué? Porque se producen, ¿no es cierto?, cambios dimensionales por hinchamiento de la pared y con ellos, digamos, una disminución en la transferencia de cargas a través de las microfibrilas de celulosa. Sin embargo, esas moléculas de agua van a tener más dificultad en ingresar al interior de las regiones cristalinas de la celulosa.
donde es menos accesible que pueda su absorción, incluso a contenidos de humedad muy elevados. Sino que, como les comentaba, prácticamente todas esas moléculas de agua van a estar o sobre la superficie de estas regiones cristalinas o sobre los polímeros de hemicelulosa, o sea, los OH de la hemicelulosa y algunos OH de la lignina que estén accesibles son los que van a absorber esas moléculas de agua por esa afinidad, ¿no es cierto?, que les comentaba. Lo cual le da, digamos, a las fibras lignocelulósicas una característica de ser un material hidrofílico por esa gran cantidad de grupos hidroxilos presentes en la estructura. La humedad absorbida, por lo tanto, es una cuestión, digamos, característica de este tipo de materiales y debe ser tenida en cuenta cuando, digamos, se preparen formulaciones de materiales compuestos. Entonces, una cuestión importante es conocer el contenido de humedad en equilibrio con el ambiente del material lignocelulósico. Esto se va a ver afectado por la temperatura y la humedad del ambiente bueno, puede variar entre más o menos 3 o 4% dependiendo si se acerca a la humedad más alta o más baja. Una cuestión característica al estar en un ambiente húmedo a cierta temperatura y humedad, se puede producir, digamos, histérisis de absorción de humedad, donde estos materiales pueden absorber o desorber el agua en función de la temperatura y de la humedad ambiente. La absorción de humedad de estos materiales van a ser también afectados por los métodos para producirlos. Por este motivo también es necesario eliminar la humedad por secado antes de procesamiento con termoplásticos, por ejemplo. Pero hay que tener en cuenta que incluso secos, estos materiales pueden absorber humedad rápidamente una vez que se los exponen a un ambiente húmedo. Por eso es conveniente conservarlos hasta el momento en que van a ser utilizados, o sea, preservarlo de la humedad. Acá podemos ver en esta figura que, bueno, estos materiales pueden absorber hasta un 30% en peso de agua en el ambiente, lo cual puede ser reversible, ¿no es cierto? Como decíamos, pueden absorber o desorber dependiendo de las condiciones ambientales. Específicamente en esta figura vemos, digamos, cómo el material absorbe humedad a 26 grados y a diferentes humedades relativas. Por ejemplo, la línea inferior corresponde a una humedad de 30%, la superior a 65% de humedad y la última corresponde a 90% de humedad relativa. Para un tiempo de 25 horas, o sea, un día de exposición, pueden estar absorbiendo casi un 20% en peso de humedad en el caso de un 90% de humedad relativa de 26 grados. Los cambios en el volumen de la fibra se pueden producir por esta absorción y desorción, provocando, digamos, cuando el material esté dentro de una matriz polimérica, daños en las interfaces o también agrietamiento de la matriz polimérica. Por este motivo, los contenidos de refuerzo lignocelulósico en polímeros
están limitados hasta un 60, hasta un 50, un 65% en peso o en volumen del material compuesto, en el caso que se usen en aplicaciones de exterior. Y también dependiendo del grado de recubrimiento o encapsulamiento que pueda hacer el polímero de la matriz sobre la fibra, de manera de evitar, digamos, con esta protección, la absorción de humedad y otros efectos negativos, como por ejemplo el cambio dimensional por hinchamiento durante la absorción o una contracción durante la desorción de la humedad. En cuanto a la durabilidad de los materiales lignocelulósicos, su superficie sufre una degradación fotoquímica cuando se expone a radiación UV, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver principalmente con la estructura de la lignina, debido a su estructura aromática, que puede, digamos, generar o degradarse formando grupos cromóferos que dan color, digamos, un color oscuro característico. Además, las superficies húmedas del material compuesto pueden ser atacadas por microorganismos como mohos, por ejemplo, sobre todo cuando el contenido de humedad del material lignocelulósico dentro de la matriz supera 25 o 30% de humedad. Los hongos ahí en ese caso pueden atacar a los componentes de la madera, produciendo pérdida de peso y una reducción de las propiedades mecánicas del material. La degradación biológica de la celulosa y las hemicelulosas en la pared celular se debe a que estos microorganismos pueden hidrolizar a los azúcares digeribles utilizando sistemas enzimáticos específicos. También hay microorganismos que degradan selectivamente a, a la lignina. También los procesos de formación de material compuesto en el molde sobre todo puede producir problemas estéticos, como se verán más adelante. Aquí en esta imagen, no sé, podemos ver estos cambios de colores de la lignina en diferentes etapas del procesamiento. Aquí, por ejemplo, esta es una lignina extraída de la madera, donde se recuperó, ¿no es cierto? Se hizo precipitar a diferentes temperaturas, se filtró la lignina insoluble, se lavó con medio ácido para remover carbohidratos probablemente o algún compuesto alcalino que pudiera estar presente y después se secó y verán, digamos, los cambios de colores durante cada una de estas etapas. Bueno, como les dije, el cambio, o sea, al ser la lignina, al tener una estructura aromática con una cadena alifática, pueden sufrir procesos, por ejemplo, de oxidación, generar grupos cromóferos en su estructura, bueno, que le van a dar característicos de acuerdo a cómo fue degradándose. También aquí podemos ver en la fotografía inferior cuando, digamos, cómo la madera puede ser atacada por diferentes tipos de microorganismos. En este caso es madera recubierta o con un laminado, digamos, transparente, polimérico, que fue expuesto a un ambiente exterior húmedo y bueno, sufrió, digamos, un proceso de desprendimiento, de laminación del polímero, donde los hongos produjeron un oscurecimiento del polímero y también, digamos,
su delaminación desde la superficie de la madera. En cuanto a las propiedades térmicas de los polímeros y de los materiales lignocelulósicos, las técnicas de análisis térmicos son varias, permiten caracterizar a estos materiales. Las técnicas más utilizadas son la calorimetría diferencial de barrido y la termogravimetría. Otros análisis también se suelen utilizar, como son el análisis térmico diferencial, el análisis termomecánico, análisis térmico dinámico, dilatometría, análisis por destello de luz o láser, análisis térmico dieléctrico, entre otros. Como les comenté, el DSC y el TGA suelen ser los análisis recomendados y actualmente existen normas internacionales para realizar este tipo de análisis de manera estandarizada. Aquí pueden ver, por ejemplo, algunas determinaciones que se pueden realizar a partir de estas técnicas, como la capacidad calorífica, determinar la transición térmica, determinar los puntos de fusión, cristalización y de transición vítrea, también las entalpías de cristalización y fusión, como decíamos, la temperatura de transición vítrea, el grado de cristalinidad, la estabilidad térmica, entre otros. La calorimetría diferencial de barrido es el método de análisis térmico más utilizado. Permite analizar prácticamente cualquier efecto energético que se produzca en un sólido o un líquido durante el tratamiento térmico. Esta técnica está normalizada por la ISO 11357 y me parece que la última actualización de esta norma es de 2022-2023. Permite obtener información como por ejemplo la capacidad calorífica específica del material, el comportamiento de la fusión y la cristalización, la transición sólido-sólido, polimorfismo, grados de cristalinidad, temperatura de transición vítrea, las reacciones de entrecruzamiento, estabilidad oxidativa y determinar la pureza también de los aditivos. La técnica de calorimetría diferencial de barrido es una técnica en que la diferencia entre el flujo de calor en un crisol que contiene la muestra y la de un crisol de referencia se deriva en función de la temperatura y el tiempo, mientras que las muestras y la referencia se someten al mismo programa de temperatura controlada a una atmósfera específica. De esta manera se obtienen curvas de DSC donde la temperatura o el tiempo se trazan como abscisa y la diferencia del flujo de calor se coloca en las ordenadas. Cuando se colocan estos flujos de calor, la dirección endotérmica apunta hacia arriba en la ordenada, es decir, que de esta manera se representa a la energía absorbida por el material y por lo tanto es positiva. En cambio, si la dirección es hacia abajo, se dice que es un proceso exotérmico donde se libera energía y por lo tanto se coloca o se toma como una energía negativa. Aquí podemos ver la curva de DSC, donde vemos el flujo de calor por unidad de tiempo, como la derivada de Q sobre dt, expresado en vatios o milivatios en función, ¿no es cierto?, del tiempo. La cantidad total de transferencia de calor va a corresponder a la integral temporal de este flujo de calor que se representa. Podemos ver dos líneas de bases, una que corresponde cuando los crisoles o los pans están vacíos, esta de aquí abajo,
y una en la que ya está presente una muestra en uno de los PANS, donde se puede ver incluso un evento térmico. También se puede ver en esta línea cómo la temperatura va aumentando en función del tiempo. Este es el tramo isotérmico y este sería un tramo de incremento de temperatura a una determinada velocidad, y aquí también un evento isotérmico. Cuando decimos que es una línea isotérmica es porque la temperatura se mantiene constante, o una base dinámica cuando la temperatura va cambiando según el programa de temperatura, es decir, un incremento de la temperatura, por ejemplo, definido como 5 grados por minuto o 10 grados por minuto, a eso nos referimos. Bueno, básicamente es eso, o sea, es solamente para mostrar cómo se representa la curva de DSC y a qué se refieren con las líneas, las diferentes líneas de bases que pueden encontrarse en este tipo de curva. Acá, como les decía, la línea del instrumento cuando está sin muestra, y aquí arriba sí cuando ya tiene una muestra. Tenemos en este tramo, es un tramo isotérmico, también este tramo de aquí es un tramo isotérmico, eh, y también podemos ver eh, la línea de base, ¿no es cierto?, de la muestra con eh, una línea de base eventual sobre la cual después se hacen los cálculos para determinar, por ejemplo, la temperatura de fusión. Respecto de las curvas de DSC, podemos encontrar varios tipos de eventos térmicos, por ejemplo, la transición vítrea, la cristalización o fusión de los polímeros. En el caso de la transición vítrea es un cambio reversible en un polímero amorfo o un polímero con regiones amorfas, parcialmente cristalino o semicristalino. Podemos ver en estas imágenes, ¿no es cierto?, que esta transición vítrea se produce en una dada región de temperaturas. Por debajo de esa temperatura de transición vítrea, el material es duro, o sea, tiene cierta dureza y fragilidad como el vidrio, debido a que las fibras tienen las fibras, perdón, las cadenas poliméricas tienen poca movilidad, están fuerte unidas entre sí fuertemente, y podemos ver que a medida que comienza a aumentar esa temperatura, se va produciendo, ¿no es cierto?, una disminución en la rigidez o también en el módulo del polímero. Esto disminuye rápidamente en un pequeño rango de temperatura, disminuye rápidamente la rigidez y también produce cambios, por ejemplo, en propiedades como la viscosidad. Y por debajo de esa temperatura de transición vítrea ya vemos el comportamiento del polímero como más blando, más flexible, como el caucho. Y después, digamos, continúa absorbiendo calor, ¿no es cierto?, de manera isotérmica, como vemos aquí. Absorbe calor isotérmicamente hasta alcanzar un cierto rango de temperatura donde se produce esa transición vítrea,
y después el polímero continúa absorbiendo calor de manera isotérmica, como podemos ver también aquí. Otros eventos que se pueden observar en la curva de DSC es la fusión y la cristalización. La fusión es una etapa de transición entre un estado completamente sólido del polímero cristalino, parcialmente cristalino, a un líquido amorfo de viscosidad variable. Se caracteriza por un pico endotérmico, ¿no es cierto? Aquí podemos ver con mayor claridad un pico endotérmico y ese pico, el punto máximo, permite determinar, ¿no es cierto?, la temperatura de fusión o punto de fusión del polímero. En el caso de la cristalización, es una etapa de transición entre un estado líquido amorfo y un estado sólido totalmente cristalino o parcialmente cristalino. O sea, para que se produzca esa cristalización se tiene que producir ese ordenamiento de las cadenas moleculares del polímero que le permitan formar esa estructura cristalina. Y el proceso inverso, ¿no es cierto?, es lo que veíamos anteriormente. Tenemos una estructura cristalina. En el caso de la fusión, pasa de esa estructura cristalina a un estado de líquido amorfo o un fluido amorfo de viscosidad variable. En ambos casos, ¿no es cierto?, el punto máximo del pico permite determinar el punto de fusión o el punto de cristalización. Y el área bajo la curva de ese pico permite determinar la temperatura de fusión y la entalpía de fusión y la entalpía de cristalización en kilojoules por kilogramo. En el caso de la entalpía de fusión es el calor necesario para fundir el material a presión constante, y en el caso de cristalización se define como el calor liberado por la cristalización de un material a presión constante. Es importante, ¿no es cierto?, mencionar acá que ambos eventos, tanto la fusión como la cristalización, es característico de los polímeros cristalinos o semicristalinos. Los polímeros que son amorfos no van a presentar estos eventos térmicos, sino que solamente van a presentar el evento, ¿no es cierto?, que es la transición vítrea y por lo tanto la temperatura característica de transición vítrea. Aquí podemos ver dos figuras de trabajos diferentes. En la primera se refiere a serrines de cuatro tipos de especies diferentes. Las tres primeras son latifoliadas, corresponden a haya, sauce, aliso respectivamente, y el último corresponde a abeto, una especie de conífera. Podemos observar las curvas de DSC para cada una de estas muestras. Lo que se observa en las curvas, ¿no es cierto?, tres tipos de exotermas principales. Las máximas de estas exotermas se encuentran entre 280 y 310 grados en esta región, entre 350 y 365 grados, y también la última entre 410 y 430 grados respectivamente. Una observación interesante de este trabajo, ¿no es cierto?, es que, bueno, para cada especie estos
estos eventos no se encuentran registrados a la misma temperatura, estas exotermas, sino que hay corrimientos. En caso de la hemicelulosa, por ejemplo, la literatura ha reportado que el evento térmico se ubica a 268 grados, pero podría estar también alcanzar temperaturas de 280 grados. Lo que indica este trabajo es que, digamos, cuando se encuentran los tres polímeros actuando de manera conjunta, acuérdense que la lignina y las hemicelulosas forman el complejo hemicelulosas ligninas. Existen enlaces químicos entre hemicelulosas y lignina. Esto podría, ¿no es cierto?, generar interacciones moleculares que podrían producir ese desfasajes en, en las temperaturas indicadas en la literatura cuando se estudian estos componentes por separado, es decir, cuando se hace la curva de SC para la celulosa, las hemicelulosas y lignina como componentes puros, bueno, se observan eh, desfasajes, digamos, debido a estas interacciones en el material lignocelulósico entre los diferentes polímeros. También, bueno, aquí en la figura que está a la derecha, lo agregué, digamos, este trabajo que se refiere a la pirólisis de cada uno de los componentes por separados, donde lo que se observa, ¿no es cierto?, es que por debajo de 100 grados se produce un evento endotérmico atribuido principalmente a la eliminación de humedad y al calentamiento de la muestra, y recién para aumentos de la temperatura por encima de 200 grados, la celulosa muestra un pico evidente y de gran tamaño, cerca, digamos, de los 350 grados aproximadamente. Para el caso de la hemicelulosa y la lignina, estos eventos ocurren entre 150 y 500 grados centígrados con dos picos a 275 y 365 grados respectivamente, indicando reacciones exotérmicas cuando la temperatura supera los 500 grados. Otra cosa para comentar de esta curva es que de 500 a 700 grados centígrados la celulosa se mantiene estable, pero posteriormente comienza un proceso de degradación, digamos. Es difícil de observar las temperaturas de transición vítrea en la lignina y en las hemicelulosas porque, debido principalmente a que ocurren en un rango de temperatura muy estrecho en algunos casos o de tiempos muy cortos, que a veces suele pasar como inadvertido o desapercibido en este tipo de curva donde hay otros eventos, digamos, que pueden ser más evidentes. El análisis termogravimétrico permite determinar las temperaturas y la velocidad de descomposición de los polímeros, así como medir simultáneamente la cantidad de materia volátil, aditivos o cargas que contienen. Puede realizarse en modo dinámico en función de la variación de masa con la temperatura o el tiempo, o en modo isotérmico en función de la variación de la masa en función del tiempo a una temperatura constante. Las mediciones termogravimétricas también pueden realizarse
utilizando diferentes atmósferas como con nitrógeno, oxígeno, decir, inerte o reactivo. Entre las mediciones o determinaciones que se pueden hacer con esta técnica, se indican los cambios en la masa de la materia o del polímero, la estabilidad térmica, la estimación de la vida, el tiempo o la durabilidad del producto, el comportamiento del polímero, la oxidación o la reducción, el contenido de cargas también que pueda tener el polímero, el contenido de compuestos volátiles o de humedad, las descomposiciones que pueden sufrir, análisis composicional de mezclas de varios tipos de polímeros, por ejemplo, entre otros. En el ensayo o análisis termogravimétrico, la muestra se calienta a una velocidad específica, programada, y el cambio en la masa del polímero se va registrando en función de la temperatura. También puede realizarse, como les comentaba antes, ¿no es cierto?, fijar una temperatura constante y registrar los cambios de masa en función del tiempo. Durante la medición, la muestra puede estar en una atmósfera inerte o oxidante, también en condiciones controladas. Las reacciones que ocurren durante el ensayo de análisis termogravimétrico provocan cambios en la masa de la muestra. Son generalmente reacciones de descomposición u oxidación o la volatilización de algún componente presente. El cambio de la masa se registra como una curva termogravimétrica. Aquí podemos ver dos tipos de curvas diferentes. El cambio de masa en función de la temperatura, generalmente, bueno, puede estar expresada como porcentaje de la masa inicial. Estos cambios en las magnitudes son indicadores de la estabilidad térmica del material, y suele ser un parámetro importante, ¿no es cierto?, cuando se evalúa la estabilidad térmica de un polímero o una familia genérica de polímeros donde están presentes también mezclas de polímeros o mezclas de polímeros aditivos. Cuando las condiciones de ensayo, ¿no es cierto?, son las mismas para cada uno de los casos, ¿no? El polímero puro, el polímero con mezcla de otros polímeros y mezclas con aditivos. Ahí se puede, digamos, notar los cambios en la estabilidad térmica dependiendo de la formulación que se esté utilizando. También estos datos se pueden utilizar para el control del proceso y también el desarrollo de productos. La estabilidad térmica a lo largo de un plazo prolongado y en función de las diferentes condiciones ambientales y de utilización, suele ser más difícil de predecir, pero esto permite una primera estimación. Como les decía, bueno, aquí nosotros podemos observar dos tipos de curvas. En el primer caso, el primer evento de pérdida de masa significativa ocurre entre el punto A y D con una variación muy pequeña de la temperatura. Y el segundo evento ocurre, ¿no es cierto?, entre A2 y B2
también en un rango muy pequeño, con una variación de rango de temperatura muy pequeño. En el primer caso transcurre, ¿no es cierto?, entre dos etapas isotérmicas. Sin embargo, en la figura de la derecha podemos ver que si bien arranca, ¿no es cierto?, con un proceso de isotérmico, se produce una fuerte degradación entre A1 y B1, y después también se produce una degradación de manera no isotérmica entre el punto B1 y A2, y entre el punto A2 y B2 ocurre un segundo evento de pérdida de masa significativo, y finalmente, digamos, no se produce más pérdida de masa para, por más que se siga aumentando la temperatura en el análisis. Como les decía, este tipo de determinaciones permite ver, digamos, en el caso tanto del polímero que se va a usar como matriz o las fibras lignocelulosas que se van a emplear, es interesante hacer esta caracterización para ver cuáles son las temperaturas características de degradación de estos dos tipos de materiales. Bueno, aquí podemos observar los termogramas de biomasa, en este caso es el pino. Tenemos el termograma del lado izquierdo y la derivada del análisis termogravimétrico está del lado derecho, que muestra la velocidad de la pérdida de masa. Bueno, podemos ver que el termograma muestra que la madera comienza a calentarse desde la temperatura ambiental hasta 100 grados centígrados aproximadamente. A esa temperatura se produce una evaporación de la humedad del material, en el caso que no se hubiera secado, si tuviera, ¿no es cierto contenido de humedad. A medida que continúa aumentando la temperatura, se produce una degradación muy pequeña hasta aproximadamente 200 grados, cuando ya comienzan a romperse algunos enlaces químicos por deshidratación. Posiblemente también por otros mecanismos, por ejemplo radicales libres, para eliminar agua y liberar algunos compuestos volátiles. El gráfico de la derecha, que es la curva del termograma o DTG, muestra, ¿no es cierto?, la velocidad de pérdida de masa con el incremento de la temperatura. La madera comienza a degradarse térmicamente a partir, ¿no es cierto?, acá de los 250 grados, entre 300 y 375 grados. Se degradan la mayor parte de los carbohidratos en volátiles. Solo la lignina va a permanecer en gran medida sin degradarse. Ya también comienzan las hemicelulosas a descomponerse aproximadamente a 250 y ya hacia 325 aproximadamente ya las hemicelulosas se degradan completamente. La celulosa es más estable a la degradación térmica hasta aproximadamente 370 grados cuando se descompone. A partir de esa temperatura comienza a descomponerse, ¿no es cierto?, más rápidamente y casi completamente a medida, ¿no es cierto?, que la temperatura va alcanzando los 500 grados aproximadamente. Aquí también podemos ver en la parte inferior el análisis termogravimétrico de una madera de álamo y también de sus componentes por separado. Podemos ver
que la hemicelulosa, ¿no es cierto?, se comporta como hemos indicado anteriormente, aproximadamente a 225 grados comienza esa fuerte degradación, hasta aproximadamente unos 325 grados. Tenemos también, vemos por aquí cómo se comporta la lignina, dos tipos diferentes de lignina. Una es la lignina Clason y la otra es una lignina molida de madera, que se parece mucho a la lignina natural en la madera. Bueno, podemos ver estos que comienza también a degradarse, pero de una manera, en el caso de la lignina ácida, mucho más, es más estable con el aumento de la temperatura. Y en el caso de la celulosa, ¿no es cierto?, ya comienza a degradarse a partir de los 300 grados centígrados hasta los aproximadamente 375 grados. Y en la línea esta, que es gris, bueno, vemos, digamos, ya el comportamiento de la madera, ¿no es cierto?, integrando todos estos, que integra, digamos, este comportamiento a estos tres componentes, y también las interacciones que puedan tener estos tres componentes. Vemos que se nota en la madera esa degradación a aproximadamente 280 grados, 275, que comienza a degradarse las hemicelulosas. 200, se nota, digamos, aproximadamente 250 grados, y de ahí, bueno, comienza una rápida degradación hasta los 400, aproximadamente 400 grados. Las propiedades mecánicas de las fibras lignocelulósicas, particularmente las fibras naturales, son muy variables debido a las diferencias en los métodos de preparación, las diferencias entre las especies, las condiciones de crecimiento, la edad, entre otros. Por lo tanto, las diferencias en los métodos para determinar las propiedades mecánicas más comunes dificultan la comparación entre los valores que se obtienen experimentalmente y los que se pueden encontrar en la bibliografía. A pesar de esto, se pueden hacer algunas generalizaciones sobre las propiedades mecánicas de las fibras lignocelulósicas. En esta tabla podemos ver algunos valores típicos de valores de tracción, módulo de tracción y resistencia a la tracción de varios tipos de fibras, ya sea fibras naturales, de madera o comerciales. Podemos ver en esta tabla también que en el caso de las pulpas celulósicas obtenidas después de un proceso de deslignificación, tienen generalmente tienen una resistencia más elevada que las fibras obtenidas de madera por tratamiento exclusivamente mecánico. Esto se debe principalmente a que la resistencia de las fibras tienden a aumentar con la eliminación de la lignina, porque se enriquece en celulosa, que es el principal polímero que contribuye a la resistencia de la fibra. Pero lo que podemos también ver es que si bien presenta una mayor resistencia a la tracción, esa falta de lignina también produce una
una disminución, ¿no es cierto?, en el módulo de atracción. La fibra, digamos, es más flexible, como yo le había comentado en alguna de las clases de consulta, y esto hace también que, por ejemplo, las fibras durante el procesamiento, en la formación del material compuesto, puedan colapsar sobre el lumen en el caso de las pulpas químicas, sobre todo. Acá, bueno, se hacen comparación, ¿no es cierto?, de las propiedades de algunas fibras naturales, como el lino, por ejemplo, que tienen mejores propiedades que las fibras de madera, y eso se debe principalmente a que son fibras de mayor longitud, principalmente. También tienen paredes más gruesas y eso hace, ¿no es cierto?, que tengan una mayor rigidez. Las fibras sintéticas, como la fibra de vidrio y de carbono, tienen mayores propiedades que las fibras naturales. Sin embargo, las fibras naturales son menos costosas y tienen menor densidad, lo que podría ser importante para ciertas aplicaciones donde el peso es crítico, digamos, donde se busque materiales más livianos. Las resistencias mecánicas de la harina de madera suele ser menor que de las fibras mismas. Tiene menor relación de aspecto, eso ya lo vimos en una figura anteriormente, ¿no es cierto?, la relación longitud-diámetro. La falta de adhesión entre la matriz y la harina de madera conduce a una pobre transferencia de esfuerzo que impide el refuerzo óptimo de la matriz como consecuencia de esa baja relación longitud-diámetro. A pesar de esto, las mejoras en las propiedades, la facilidad de procesamiento también y el bajo costo hacen que la harina de madera sea un material muy usado como carga de materiales compuestos poliméricos.